un político, profesor y jurista español afiliado al Partido Socialista Obrero, un maestro cuyos libros han sido para nosotros una fuente de conocimiento esencial, y me refiero a su libro sobre la oposición parlamentaria, a su libro sobre lo constitucional en el derecho, Justicia y Estado Autonómico, La aventura democrática, Constitución, Parlamentarismo y Poder Judicial. Yo realmente, a pesar de una cuestión personal de aprecio, de respeto y de admiración a su figura, quiero destacar de Juan Fernando López Aguilar su enorme esfuerzo en la gestión de nuestro país, España, desde 1990, en que fue asesor del gabinete de un ministro de Justicia excepcional, Enrique Múgica. Luego tuvo la suerte de compartir en la Universidad Complutense de Madrid, cuando yo era ya catedrático, desde 1993, la cátedra de Derecho Constitucional. Primero lo hizo en la facultad en este año de la Universidad de Las Palmas, luego pasó al Consejo de Europa, donde tiene un prestigio enorme, y yo no puedo decir más que su labor en el Congreso de los Diputados, su labor como ministro de Justicia, que hizo posible la modernización jurídica ejemplar de este país en materias importantísimas referidas a los derechos humanos, modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio, modificación del Código Civil, el matrimonio entre personas del mismo sexo, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es un hombre verdaderamente importante en nuestro país en asuntos tan graves en donde hemos tanto avanzado, como la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, la responsabilidad penal del menor. Yo no puedo decir más de Juan Fernando que a todos estos grandes esfuerzos intelectuales y personales que han dejado huella y que están ya por encima de nuestra propia vivencia, quiero dedicarle unas palabras de agradecimiento a algo que en él es ejemplar. Siempre está a nuestra disposición como europeístas y siempre está a nuestra disposición como amigos. Cualquier consulta jurídica, personal, académica, Juan Fernando está siempre ahí. Por lo tanto, a pesar de estas fechas difíciles y a pesar de su enorme trabajo, tenemos el placer y el honor de escucharle en esta primera intervención. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Gracias a ti, Rogelio. Si se me escucha correctamente, no tengo palabras para agradecerte esa amabilidad con la que me has presentado, y solo se me ocurre intentar ser de utilidad a tu curso, ser de utilidad a tus estudiantes desde el profeso respeto que te debo como veterano de las cátedras Jean Bonnet y de la aproximación rigurosa a la construcción europea. Por tanto, solo déjame intentar ser breve y, en lo posible, ser de alguna utilidad a tus estudiantes, y ojalá en la apertura de una conversación inmediata en la que pueda responder a lo que puedan ser sus asuntos de mayor interés a partir del objeto que me has propuesto, que tiene muchísimo que ver con el trabajo que desempeño desde la institución de la que te hablo, el Parlamento Europeo, su sede en Bruselas, la presidencia de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que ostento desde hace años. Es la comisión legislativa de mayor carga de trabajo del Parlamento Europeo, de mayor espectro de competencias del Parlamento Europeo, por una buena razón, y es porque es la comisión responsable de legislar en aquellos ámbitos que mejor expresan la dimensión política alcanzada por la Unión Europea como nunca antes en su historia, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y con el mismo valor jurídico que los tratados, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En diciembre del 2009, estando yo ya en el Parlamento Europeo, en el inicio del primer mandato como parlamentario europeo y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior. Por eso ofrezco a tus estudiantes el testimonio de primera mano de alguien que ha asistido al despliegue de este programa de ambición política y casi, me atrevo a decir, de proyección constitucional, que supuso la refundición de los materiales de la Constitución Europea nonata
del Tratado Constitucional Europeo, que en España votamos favorablemente en referéndum en febrero de 2005, siendo yo ministro de Justicia, y que sin embargo no llegó a ver la luz porque encalló en dos referendos posteriores, los de Países Bajos y Francia, nada menos que dos estados fundadores de la integración europea, para dar lugar a un bloqueo de esa construcción europea que duró cerca de 2 años y que finalmente se desatascó con la entrada en vigor de lo que hoy conocemos como el Tratado de Lisboa, que no es otra cosa que la refundición de un nuevo tratado de la Unión Europea con 53 artículos, un tratado de funcionamiento de la Unión Europea con 354 artículos y una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por fin un Bill of Rights europeo, con 54 artículos, los 4 últimos de los cuales están diseñados para regular su régimen de interpretación y de aplicación sobre la legislación de los Estados miembros, pero que en todo caso reconoce derechos de ciudadanía europea que delinean un círculo concéntrico de ciudadanía, un estatuto de ciudadanía europea que corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea por serlo de los Estados miembros. De modo que hay una compatibilidad entre la ciudadanía que ostentamos como nacionales de los Estados miembros y una ciudadanía europea que no perjudica ni conflictúa con la ciudadanía de origen que llevamos en la mochila como ciudadanos de los Estados miembros, sino que al contrario nos mejora y nos multiplica. En definitiva, nos expande en nuestra ciudadanía europea. Y esos derechos fundamentales de la Unión Europea hacen del Parlamento Europeo Parlamento legislador sobre derechos fundamentales y por consiguiente el Parlamento Europeo más potente desde el punto de vista legislativo de toda la historia de la Unión. Y yo añado el Parlamento más influyente de toda la Unión Europea, en la medida en que esa expansión competencial legislativa que ha supuesto la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha traído como consecuencia que el Parlamento Europeo legisle en un modo determinante para los parlamentos nacionales de los Estados miembros, que se cuantifica habitualmente en torno al 70 o el 80% de la actividad legislativa de los parlamentos nacionales, trayendo causa de la implementación o desarrollo de la legislación adoptada desde aquí, desde el Parlamento Europeo. Por lo tanto, a partir de esta premisa quiero compartir con ustedes unas someras noticias y, como digo, quizá abrir unos minutos de conversación con los estudiantes. La primera noticia es la de que el Parlamento Europeo ha pasado a legislar sobre materias que estuvieron reservadas a la regalía, a la soberanía, llamémosla así en términos jurídicos, de los Estados miembros durante largo tiempo. Ahora el Parlamento Europeo, lo es la comisión que presido, es Parlamento legislador penal, es Parlamento de garantías procesales, es Parlamento de derechos fundamentales y lo es en desarrollo de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que tiene 5 grandes títulos en su arquitectura, que van desde los derechos de dignidad personal a la exaltación de la igualdad con prohibición de discriminación de última generación, a los derechos de libertad, las libertades públicas clásicas, a los derechos de solidaridad que constituirían lo que en el derecho constitucional español conocemos como principios rectores de la política social y económica, solo que eso sí, configurados esta vez de manera positiva como derechos subjetivos y derechos de participación política, que delinean ese estatuto de ciudadanía europea que fue incipiente en el Tratado de la Unión Europea, que conocimos como Maastricht, pero han alcanzado un alto grado de maduración. Y todos esos derechos fundamentales no solamente influyen en la legislación del Parlamento Europeo, sino que constituyen base jurídica para algunos actos legislativos que hemos llevado adelante en el despliegue, en ese programa legislativo que era el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea redactado por el Tratado de Lisboa. Un ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, sería el que brinda el Data Protection Package, el paquete de protección de datos. Lo regulamos en mi primer mandato como presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior. Dibuja el estándar de protección de la confidencialidad de los datos personales más riguroso y más alto del mundo, del que estamos orgullosos. No hay en el mundo nada comparable a la intensidad de la protección de los datos personales
que garantiza el derecho europeo, lo que nos ocasiona no pocos problemas en nuestras relaciones bilaterales, en la transferencia de datos, incluso con socios habitualmente de fiar en materia de derechos y libertades, como puedan ser los Estados Unidos, que no es una dictadura, es un Estado constitucional muy veterano en la historia. Y sin embargo, Estados Unidos tiene un estándar de protección de datos considerablemente inferior al europeo, lo que ocasiona, insisto, problemas prácticos sobresalientes en la transferencia de datos de la relación transatlántica, con sentencias del Tribunal de Justicia que han invalidado acuerdos de transferencia de datos, han invalidado decisiones de implementación de esa transferencia de datos adoptadas por la Comisión y han impuesto, por tanto, un rigor nunca conocido en la historia de la Unión Europea y, consiguientemente, en la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pero un dato curioso es que ese reglamento de protección de datos que regulamos en el Parlamento Europeo desplazó de inmediato a la legislación de los Estados miembros, incluso cuando, como era el caso de España, esa legislación estuviese revestida de carácter de ley orgánica, porque en la medida en que la privacidad, la confidencialidad de los datos personales, en definitiva, la protección de los derechos de la intimidad personal y familiar frente a los desarrollos de la informática a la que se refiere el artículo 18 en su párrafo 4 de la Constitución española, eran objeto de una ley orgánica, como lo son todas que afectan a los desarrollos de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Pues esa ley orgánica que existía hasta la entrada en vigor del Reglamento Europeo quedó desplazada. Era la Ley Orgánica 15/99, la Ley Orgánica Española de Protección de Datos, que quedó suprimida o desplazada de un plumazo por el derecho europeo, directamente vinculante para los Estados miembros y generador de posiciones subjetivas, de derechos subjetivos para la ciudadanía de los Estados miembros que podían reivindicar directamente ante tribunales, ante los poderes judiciales, que son los garantes ordinarios de la supremacía, de la primacía y de la eficacia directa del derecho europeo sobre el derecho interno, y a lo largo de toda la escala de los distintos escalones de protección judicial hasta el Tribunal de Justicia, que es no el único, pero sí el supremo, garante de la primacía y del efecto directo, de la eficacia directa, del llamado efecto útil del derecho europeo. No es el único caso en que hemos legislado derechos fundamentales en el Parlamento Europeo. Lo hemos legislado también en el paquete de garantías procesales, asistencia al detenido, derecho a la interpretación, a la comunicación de la acusación formulada en su contra en un modo que sea comprensible al ciudadano o ciudadana europeo, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la protección de los menores. Hemos legislado sobre los derechos de las personas vulnerables ante la criminalidad grave transnacional, las víctimas de los delitos, los menores frente al tráfico, explotación sexual y laboral de la infancia, y también la protección de los menores frente a los abusos online y la pornografía infantil. Son ejemplos de nuestra legislación en materia de derechos fundamentales. Quizá los derechos más conocidos en el imaginario colectivo son los derechos de participación política, incluido el derecho de participación, que es muy incisivo en la actividad del Parlamento Europeo. De hecho, tiene una fuerte componente española. España usa mucho el derecho de petición ante el Parlamento Europeo y el derecho de participación directa en las elecciones europeas, que, como saben, pues es la sumatoria de un conjunto de disposiciones electorales de los Estados miembros, pero acaba desembocando en la conformación del Parlamento Europeo como única institución directamente electiva de la arquitectura de la Unión. Pero si hay un derecho fundamental que sea precioso para los europeos, si hay un derecho fundamental que sea significativo para los europeos, tal y como ponen de manifiesto reiteradamente todas las encuestas de opinión al respecto, esa es la libre circulación. Creo que es el derecho más apreciado de los europeos. Es seguramente el derecho que más nos identifica como europeos. La libre circulación en lo que conocemos como un espacio Schengen sin fronteras interiores en la Unión es el resultado de un mandato de gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión que hace que las fronteras exteriores de la Unión sean fronteras de la Unión y no solo de los Estados miembros. Pensemos en Ceuta y Melilla, pensemos en Canarias, que es la tierra en la que he nacido,
frontera exterior de la Unión Europea, pero Unión Europea en sí misma. Canarias es Unión Europea, y que tiene como corolario el disfrute de una libre circulación sin fronteras interiores en el espacio de la Unión, en ese espacio de libertad, justicia y seguridad que conocemos también como espacio Schengen. Esa libre circulación, sin duda, afecta a las mercancías, es una libertad económica clásica, afecta a los capitales, una libertad económica clásica, afecta a la libre circulación de los servicios y establecimientos profesionales, la actividad empresarial, sí, libertades económicas clásicas, pero también a las personas de carne y hueso, como ustedes y como yo, que circulamos libremente en el disfrute de ese derecho fundamental que apreciamos tanto, tanto que en cuanto lo hemos visto alterado en su funcionamiento ordinario, enseguida hemos acusado el golpe, y en cuanto lo hemos visto restringido, lo hemos echado muchísimo de menos. Ha sido el caso de las medidas de emergencia adoptadas unilateralmente por los Estados miembros como respuesta a la crisis, en principio sanitaria, pero luego económica y social, que conocemos como crisis del COVID. Los Estados miembros se abandonaron en una primera fase a un rebato de medidas de emergencia no coordinadas entre sí, que violaron en algún número de casos significativos el derecho de la Unión, el Código de Fronteras Schengen, que es un reglamento europeo, es una ley europea, no es un convenio Schengen, como a menudo se dice, no, es un reglamento regulado, legislado por el Parlamento Europeo, y impone algunas obligaciones de comunicación ordenada de las medidas restrictivas y una base jurídica para adoptarlas. Situaciones de seguridad pública, crisis de seguridad pública que habitualmente estaban referidas a atentados terroristas, como el de Bataclan en París o el atentado contra el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, que tenemos en la memoria quienes estábamos allí. Pero además de eso, hay obligaciones de acotamiento en el tiempo de las medidas de emergencia que incidan o restrinjan la libre circulación de personas. Y sin embargo, la pandemia ha impuesto, pues, en muchos alcances y en muchas de sus consecuencias, han impuesto un régimen jurídico inédito, que nunca hubiéramos pensado siquiera que fuera posible. Eso ha pasado en los Estados miembros, se han producido decisiones jurídicas que en condiciones previas a la pandemia hubiesen merecido un juicio negativo sin duda ninguna, pero de inviabilidad, de plano, y sin embargo han sido arguidas sobre la base de un estado de necesidad, de una emergencia que las ha hecho inevitables, pero que requería sin duda ninguna una acción legislativa de corrección para intentar de alguna manera radiar luz al final del túnel y una restauración de Schengen y de la normalidad de la libre circulación más pronto que tarde en la mejor medida de nuestras posibilidades. Lo hemos hecho regulando el así llamado certificado digital COVID, que se conoce periodísticamente como pasaporte COVID, que entrará en vigor el 1 de julio, una fecha ya inminente. El 1 de julio creo que es el jueves que viene. Entra en vigor en toda Europa, vinculante para todos los Estados miembros y generador de derechos para la ciudadanía de todos los Estados miembros, que a partir de ese momento podrán verse exonerados de estas restricciones limitativas de la libre circulación, a menudo arbitrarias, faltas de conexión, faltas de coordinación que hemos venido padeciendo durante un tiempo que se nos ha hecho demasiado largo. El objetivo es, una vez más, desde una legislación del Parlamento Europeo, conseguir un servicio a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y hago una última consideración que no es tan encomiástica ni tan positiva como estas que he compartido con ustedes, y si quieren abrimos un pequeño turno de preguntas y respuestas. Y es la de que, en coincidencia con la vigencia del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha conocido una sucesión de episodios de crisis, seguramente los más graves de su historia. Pensemos en la gran recesión que tuvo lugar ya con la vigencia del Tratado de Lisboa, la crisis de la deuda soberana,
que generó una gran desigualdad entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros, como consecuencia de la austeridad recesiva, una estrategia disparatada desde el punto de vista económico que yo combatí en primera línea a todo lo largo de su impacto. Pero luego vino el Brexit. La primera vez en toda la historia de la Unión que un Estado que llevaba 45 años dentro decidió salir del club y se produjo una negociación agónica que duró 3 años para pactar las condiciones en las que el Reino Unido abandonaba la Unión y el resto permanecíamos juntos. Y vino la llamada, así llamada, mal llamada a mi juicio, crisis de los refugiados, que planteó la inmigración como una amenaza a la seguridad de la Unión o incluso a su identidad en la retórica antieuropea de algunos gobiernos anti-inmigración en los Estados miembros. Y finalmente la pandemia. Pues bien, esa sucesión de episodios de crisis, sin duda ninguna, ha planteado un desafío a la consistencia del régimen de protección y de vinculación de los derechos fundamentales consagrados en la Carta. Esa sucesión de episodios de crisis ha deteriorado la voluntad de Europa, la confianza mutua y el reconocimiento mutuo en que todos somos estados constitucionales de derecho, sobre la que actúan las herramientas que hemos puesto en marcha de cooperación judicial, por ejemplo la euroorden, y de reconocimiento de resoluciones judiciales tanto en materia civil como sobre todo en penal. Eso quiere decir que la actual situación, el actual estado de revista del mapa de los derechos fundamentales en la Unión es manifiestamente mejorable. Se han producido retrocesos graves. Hay algunos gobiernos, los autodenominados regímenes iliberales, a la cabeza de los cuales están 2 países sometidos a un procedimiento de sanción contemplado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que son Hungría y Polonia, que están embarcados en una regresión autoritaria, contraria al pluralismo, no solo al político, con desprecio grave de las minorías y de la oposición, sino el pluralismo informativo, que es, sin duda ninguna, un signo de identidad de la libertad de comunicación, de la libertad de expresión y de comunicación de las ideas, el pluralismo informativo. También agresivo en materia de diversidad. La última ley anti-LGTBI de Hungría creo que es un ejemplo bastante palmario, pero no es el único. De modo que, como digo, la situación no es estupenda. Es una situación que es promisoria, en la que estamos combatiendo en el Parlamento Europeo y desde el Parlamento Europeo, pero que plantea también graves desafíos de consistencia y de estado de revista de los derechos fundamentales que entraron en vigor con pleno carácter vinculante, con el mismo valor jurídico que los tratados, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Lisboa, 1 de diciembre del año 2009. He intentado ofrecerles una síntesis comprimida de mis reflexiones sobre estos asuntos y a partir de ahora quedo a su disposición si surge alguna pregunta para que la podamos comentar. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por su intervención. Ha sido enormemente un privilegio el poder escucharle.